Ya, ahí estoy grabando. Oye, igual, no sé si se han dado cuenta, yo estoy subiendo las clases a YouTube, ¿ya? En las clases de YouTube, hay un canal de YouTube con clases mío de un montón de cosas. Eh, Pueden encontrar la, esa teoría del lenguaje, no solo la clase que estamos viendo acá, sino que también la clase con sus compañeros de la otra sección, con los compañeros del día. Con ellos tengo el día lunes, ¿ya? Eh, Profesor, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa nuevamente. Hay un compañero que está intentando entrar Ah, ya. a la sala. Ay, 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 ¿cómo lo hago? Hagamos el bullying cuando entren por hacerme les compartir la pantalla. Ya, voy a poner a alguien de co-host. Eh, Ya si quiere me quedo yo de ya, ya, confitrión. ya. Deje, Así no lo interrumpo más. sí, no se preocupe, no hay problema, está bien. Ya, Claudio co-host, ya. Devuelvo al. Ahora que ya entró la persona que venía tarde. Ah, no, no. No, vuelvo a compartir la pantalla. Si son cosas del Zoom, ¿no? Ya, mire, este es el texto, ¿ya? Y de este texto, eh, primera cosa, hay un desfase, no me pregunten por qué, entre la numeración del texto y la numeración del archivo. Me explico. Lo primero que hay que ver aquí, porque eso provoca un poco de. Aquí el texto dice página 8, no sé si se ve, aquí lo estoy marcando. Dice Sí. página 8, pero en el archivo es la página 5. Entonces eso genera un poquito de lesera. Entonces por eso voy a mostrar efectivamente de dónde parte esta cuestión y hasta dónde llega. ¿Ok? ¿Les parece? Ok. ¿Se entiende? Entonces hay un desfase entre las páginas. Entonces, en la página 86 del archivo, digamos, no del texto, sino que del archivo de la página 86, y correspondería a la página 91, parte aquí. Primera parte dice Principios Generales, capítulo 1. ¿Ya? El capítulo 1 se llama La naturaleza del signo lingüístico. Lo va a identificar inmediatamente porque sale un árbol y un caballito, ¿ya? Y con sus nombres en latino. Hay parte, entonces, esta primera parte que se llama Principios Generales, vamos a leer los capítulos 1 y 2. Al principio yo quería leer 1, 2 y 3. Y tuve una reunión con la profesora de la otra sección, porque somos tres profesores, cuatro secciones. Y dijeron, no, nos da para el 2 nomás. Sí, ya. Todos vamos a leer capítulo 1 y capítulo 2. Ahora, puede leer el 3 y no pasa nada. Yo creo que gana un poco, ¿ya? Con eso. Entonces, ¿dónde comienza el capítulo 1 ahí? En la 86, usted coloca así en el lector que tiene de PDF, página 86, le va a salir esto. Y el capítulo 1 dura hasta la página 91, es cortito, si se da cuenta. Pero vamos a leer también el capítulo 2, que se llama Inmutabilidad y mutabilidad del signo. Y ese capítulo tampoco es muy largo y dura hasta la página 99. ¿No? Ahora, si usted con el correr de los días me ha ganado cariño y aprecio, va a leerse también el capítulo 3. Es un poquito más largo. Por eso ahí ya el otro grupo parece que se asustaron un poco. Pero aporte igual. Igual yo lo voy a comentar, ¿ya? Pero lo voy a dejar opcional, ¿ya? El capítulo 3, que va de la página 100 a la 116, creo que. Eh, más,
más larguito. Pero está, por ejemplo, la cuestión del ajedrez aquí, que es importante, yo creo. A pesar que ya la hemos explicado, pero lo de la diacronía y la sincronía del lenguaje, eso está ahí más desarrollado. Entonces yo le recomiendo leerlo también. Pero en términos de contenido, yo me voy a centrar a la hora de hacer las preguntas en los capítulos 1 y 2. ¿Estamos? Entonces, es toda la primera parte, hasta la página 119, perdón, esa es. ¿Se entiende? Entonces, obligatorios capítulo 1 y 2, opcional capítulo 3, ¿ya? Pero opcional, así, insisto, sería muy bien. Y eso es. ¿Todos tienen el texto ya a esta altura? No, yo por lo menos yo no lo he recibido, pero se baja de alguna página. Sí, pues yo compartí un drive hace un rato, ¿ya? Donde está toda la bibliografía. Déjeme buscar si lo tengo aquí. Pero ahí tiene que enchufarse con eso. Yo acá lo tengo a mano. Ya. Así que ahí está. En la unidad 2 hay 2 textos, ¿ya? Igual déjeme ver si lo encuentro aquí. Ahí compartí, creo, el link a toda la bibliografía de las 3 unidades. Súper, ahí está. Ahí está, pues, Sibel, ¿no es cierto? Ahí está toda la bibliografía del curso. Ok. Entonces, capítulo, hay 3 carpetas, unidad 2, ahí está el texto. Hay que hacerlo, pues, no se hace solo. Así que hay que ir para allá, descargar los textos y leerlos. ¿Ya? Entonces, y está el otro, el de Nietzsche. También, entonces, unidad 2 son esos 2 textos. Bien, yo la otra de las cosas que me pasa cuando hago las clases ya de manera, cuando hago 2 veces como el mismo show, ¿no? Como stand-up esto. Sí dan comedy. Y yo no sé muy bien en qué parte paré de lo de Saussure, pero lo retomo y de ahí entro al texto. ¿Les parece? Si ustedes me dicen, no, mira, profe, esto ya lo vimos, independiente de la diapositiva, siendo que más que nada el contenido, si me dicen que ya lo vieron, me lo van recordando y no hay ningún problema. Porque como hago 2 clases, y la semana pasada me tocó reemplazar a una profe, que hice 3 veces. Entonces ahí ya pierdo un poco la relación de qué dije, qué no dije. Así que bueno, lo lamento en ese sentido. Eh, entonces, igual repaso un poquito, creo que con usted ya hice una cosa inicial con Saussure, y la idea sería hacer un breve repaso y ya después voy a entrar al texto, algunas cuestiones que me parecen clave del capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Ya? Eso es lo que quiero dejar instalado hoy día. La próxima semana vuelvo de nuevo con Tutti capítulo 1, capítulo 2, algunas menciones del tercero y dejo las preguntas. Las preguntas no son solo de este texto, van a ser del texto de Nietzsche también. ¿Ya? Vamos a hacerlo de la misma manera, vamos a hacer 3 preguntas y ustedes escogen 2. ¿Ya? Eso es como a tener en cuenta. Se me perdió el texto aquí. Como, 80, ¿verdad? Sí. Ya. Yo le señalaba, escucha, que el señor Ferdinand de Saussure había escrito este texto, en realidad más que escribir el texto es un curso donde él innova en los estudios de lingüística. A ese momento la lingüística se había pegado al método, podríamos decir, histórico, a este método que busca el origen de las lenguas.
empieza a mirar cómo se transforma una lengua a través del tiempo, ¿ya? Curiosamente, y esto es un dato que no sé por qué no lo había dicho, Nietzsche, el señor que escribió el otro texto, era filólogo, ¿ya? Vale decir, él estudiaba las lenguas clásicas, sobre todo el griego, ¿ya? Él hizo una investigación, como una suerte de tesis, que se llamaba El origen de la tragedia, donde a partir del análisis precisamente de textos griegos que él leía en el griego antiguo, eh, señalaba que había una decisión al interior de la cultura, bueno, una cuestión bien provocadora en términos filosóficos. Pero a lo que voy que es curioso porque son estos dos personajes, Nietzsche y Saussure, y ambos estudiosos de lenguas antiguas, quienes precisamente van a generar una ruptura en la manera de comprender el lenguaje, ¿ya? Y en este caso, el señor Saussure, yo le decía, había estudiado sánscrito. Sánscrito, una lengua muy, muy antigua, no me equivoco, siglo X o XII antes de Cristo, eh, una lengua vinculada a texto sagrado, ¿ya? Eh, y de la cual se tiene, quizás la lengua más antigua de la cual se tiene como un estudio sistemático. Por lo tanto, mucho de la lingüística operaba con ese razonamiento. O sea, las lenguas derivan de una lengua anterior. ¿Mm? Se comprenden en su transformación. Y el sentido actual de una lengua se buscaba en un origen. ¿Ya? Es un método que hasta el día de hoy, en cierta medida, se implementa. Cuando hablamos de etimología, no sé si se recuerdan, buscamos el origen de nuestro español. ¿Dónde está el origen de nuestro español? En el idioma, en el latín, por ejemplo, de los romanos, la lengua del imperio, ¿ya? Y también en el griego clásico. ¿Ya? Hasta ahí nosotros podemos rastrear buena parte de nuestra lengua. Ujú. Pero si ustedes se fijan, esta remisión permanente al origen tiene sus dificultades, y son esas dificultades las que Saussure de alguna manera va a cuestionar. Si se fijan por lo demás, cuando leímos el Crátilo de Platón, eh, las dos opciones, el naturalismo y el convencionalismo, eran interrumpidas un poco, el diálogo Platón-Hermógenes y posteriormente el diálogo Platón-Crátilo, por una suerte de, que no leímos esa parte, si se acuerdan, era un momento en que el mismo Sócrates empieza en la lengua griega a buscar raíces de palabras. Recuerden que en ese momento la discusión o la manera en que es planteado el debate entre naturalismo y convencionalismo tiene que ver con la exactitud de los nombres. Lo que hace en esa parte Sócrates es examinar una serie de nombres, nombre de los dioses, nombre de las cosas, y sus posibles orígenes, ¿ya? Y pone una serie de ejemplos un poco delirantes, se remite a momentos anteriores a la lengua griega, y también se remite a la influencia de otras lenguas. Dice, bueno, aquí hay cosas que vienen de las lenguas bárbaras, ¿ya? Entonces, eso simplemente para señalar que esta cuestión de mirar el origen de la lengua era una cuestión que era parte de la disciplina, de la conformación de la disciplina, de este debate entre naturalismo y convencionalismo. Creo que se extiende hasta el siglo XIX, hasta bien avanzado el siglo XIX, como una manera de comprender el lenguaje. Ujú. Y una manera de comprender el lenguaje de la cual Saussure está empapado, conoce muy bien el estudio del sánscrito, sabe que las lenguas se transforman, se influencian unas a las otras, etcétera, etcétera. Pero de lo que se da cuenta también es que las lenguas no tienen nunca un origen primero. Y que por muy antigua que sea, nunca se encuentra ese lazo estrecho entre la palabra y la cosa. Ujú. Si usted quiere, en esta manera de comprender la lengua o de aproximarnos
a la lengua como una cuestión que se ha transformado en la historia y buscar el origen primero de la palabra, lo que hay es una suerte de naturalismo oculto, una fe naturalista, de que en algún momento una palabra ¡guau!, dijo algo de la cosa, ¿no? Dijo algo de manera mágica, divina, metafísica en definitiva. ¿Mm? Eso es lo que está un poco oculto en esta aproximación, en esta perspectiva, que estudias la lengua como una derivación de otras. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí lo que... Ese es el horizonte en el que está Saussure y frente a eso se va a oponer su aproximación, su manera de entender las cuestiones. Cuénteme, ¿se cacha más o menos? Ujú. Gracias, gracias. Entonces, hay otra cuestión ahí importante que por eso volvemos de nuevo a Platón, lo vamos a tener un poco de casero aquí, desde la, o sea, toda esta crítica, esta reformulación que hace Saussure puede tener como ejemplo al pobre Platón que vimos en la unidad 1, esta idea de pensar los nombres como más o menos exactos, lo que hace en definitiva es señalar que el estudio de la lengua es el estudio de los nombres, ¿ya? Y por lo tanto una lengua sería una suerte de catálogo de nombres que refieren a cosas, ¿ya? Sería una suerte de colección de nombres que se refieren a las cosas, y por lo tanto usar una lengua, conocer una lengua sería en definitiva ocupar esto, un diccionario. Y yo tengo todas las palabras que significan cada una, y por lo tanto, desde una perspectiva un poco ingenua, está la crítica que hacer, sí, conocer una lengua sería simplemente conocer el diccionario, el catálogo de nombres. Entonces usted, en realidad, conociendo cada uno de los significados, ya conocería la lengua. Esa es una cuestión que a Saussure, ver la lengua como un catálogo, como una suerte de, como una nomenclatura, va a decir, como una suerte de vocabulario, de palabras que refieren a cosas, es lo que él va a objetar, porque para él los nombres por sí mismos no tienen valor, sino que los nombres tienen valor al interior de un sistema, ¿m? De un juego de diferencias y de relaciones. ¿Ya? Eso es lo que para él va a ser más importante. ¿Vamos hasta ahí? Último elemento. Sí, profe. Gracias. Último elemento de la crítica de Saussure. Esta remisión al lenguaje primero. Vuelvo a eso, de la cual él va a desconfiar, ¿ya? Y lo voy a enlazar con Nietzsche, de que existiera un lenguaje primero que revelaría como la verdad de las palabras en relación a las cosas, este supuesto vínculo natural entre palabra y cosa, de este vínculo que solamente tendría garantía si existiese una instancia divina, supraterrena, porque si bien el sánscrito es la lengua sistemáticamente estudiada más antigua y que tiene escritura, y yo en la diapositiva coloco una palabrita así en sánscrito que recogí, sin embargo el lenguaje existe como una cuestión oral desde hace mucho tiempo. Y aquí ya tenemos que meternos en esta suerte de evolución animal a la que hacía relación Nietzsche en el texto sobre verdad y mentira en sentido extramoral. ¿Por qué? Porque la paleontología ya lo que muestra es que ya en el Homo erectus, ya anterior al Homo sapiens, ustedes saben que la evolución de los homínidos desde sus parentescos, pariente más simiesco, ya el
los primeros primates en que se transforman hasta homínidos, hay una cantidad de millones de años muy importante, pero en los momentos más tardíos, ¿ya? Previo al Homo sapiens, animales muy parecidos al hombre, pero que tienen otras configuraciones, términos de diámetro cerebral, etc., y ya había lenguaje. O sea, en el Homo erectus, que es el hombre que descubre el fuego, el que tiene el gusto por la estética, el que empieza a cocinar alimentos, el que pierde el pelo, o sea, cuando ya no es mono, antes era mono, o sea, tiene los brazos más largos, tiene la cabeza de otra manera. No, el Homo erectus ya es un mono que se parece mucho a nosotros, no tiene pelo, tiene un sistema nervioso muy similar al nuestro, su cerebro un poquito más chico, es de un motor más chiquitito, así, si usted quiere, el motor del Homo sapiens es de 1006, el Homo erectus es como de 1000 nomás, ya todavía es como, pero ya tiene lenguaje. Y estamos hablando de un ser de hace por lo menos 300.000 años, o sea, hace un montón de tiempo, pero cuya en su momento más evolucionado, el Homo erectus, que la paleontología lo ubica, por ejemplo, en Asia, eh, pero que había salido desde el África, etcétera, ese proto-hombre, digamos, o sea, anterior al Homo sapiens, ya tenía lenguaje, ya había habido una evolución fonética. Entonces, es imposible llegar al origen del lenguaje, porque no podemos determinar, en definitiva, cuándo se dice la primera palabra, por decirlo de alguna manera. O sea, tenemos a la espalda una cantidad enorme de años de la cual no nos podemos hacer cargo. Y cuando el Homo sapiens, ¿ya? Que nosotros podemos ubicar en por lo menos 200.000 años, ¿ya? Ya existe con lenguaje, el Homo sapiens ya existe con lenguaje, pero no con lenguaje escrito. Ujú. Eh, Hay ciertos matices que son muy, muy relevantes. O sea, el Homo sapiens ya que somos nosotros, es un animal que puede dar cuenta del futuro y puede dar cuenta del pasado, y lo puede hacer en la medida que tiene un lenguaje que le permite referir a cosas muy importantes para su ser, cosas inexistentes, ¿ya? No se refiere únicamente a lo que tiene enfrente. Puede evocar el pasado, puede proyectarse al futuro. Al parecer el Homo erectus también ya tiene cierto algunos de esos elementos, eh, pero ahí estamos hablando de procesos, insisto, de miles y miles de años que eh, permitirían de alguna manera explicar cómo el ser humano llega a tener lenguaje. Ujú. La evocación de ciertas cuestiones, eh, el desarrollo de lo estético para poder tener precisión, el uso de herramientas, hay una serie de elementos. Todo eso va a llegar a decirles que no existe la primera palabra, no existe el momento fundacional, está perdidísimo en la historia porque no tiene lugar de esa manera. Ujú. Tiene lugar dentro de un uso asociado a la sobrevivencia, y en ese sentido Nietzsche lo ha sintetizado mucho mejor que yo, ¿no? Dice, bueno, si lo tomamos en términos históricos, con la inmensidad de años que tiene el universo, bueno, hubo un minuto donde hay unos animales que inventan el conocimiento, y punto. Listo. Ujú. Eso como para tener el antecedente. Entonces, en el caso de Saussure, y aquí sí avanzo un poco en la diapo, eh, va a decir, no, pues, vamos a dejar de mirar el lenguaje como en su origen, en su evolución histórica, porque esa evolución es un mar por beber, diría Foucault. O sea, es algo que es imposible, del cual es imposible hacerse cargo, ¿ya? Y que por lo tanto lo único que hace es remitir a ciertas hipótesis inverificables. ¿Mm? Entonces va a decir, no, de lo que yo me voy a preocupar es de cómo funciona el lenguaje en su
en su puesta en forma actual, en su configuración actual, en cómo se usa, cómo se despliega. Si usted quiere, cómo se habla el español ahora, hoy, en el español, por ejemplo, o que es castellano, si quiere, que hablamos acá en Chile. ¿Cómo se usa? ¿Cómo funciona esa lengua? Y para eso podemos remitirnos a lo que estamos haciendo en este momento. O sea, estamos en una escena virtual, pero en una escena en que yo hablo, ustedes me escuchan, algunos de ustedes repitan, y ahí hay un uso de la lengua. ¿Podemos entender la lengua a partir de ese uso? Ujú. Y ahí una de las cuestiones que Saussure va a existir, que nunca la lengua existe en plenitud. O sea, por mucho que yo sea bueno para hablar, o ustedes fueran buenos para hablar, nunca se dicen todas las palabras. Ujú. Es más, cada vez que nos comunicamos, es muy restringido el uso de elementos que ocupamos, el uso de palabras. Voy comentándoles que eso que llamamos palabra después va a ser sustituido por Saussure por la idea de signo lingüístico. Ya no va a hablar de palabras, sino va a hablar de signo lingüístico. Pasémonos al tiro al lenguaje de Saussure. Nunca ocupamos todos los signos lingüísticos. Siempre ocupamos eh, un, una suerte de batería reducida de signos lingüísticos. Hay algunos Homo, no sé si son Homo erectus, yo creo que son más parecidos como al Australopithecus, que ocupan como 5 palabras nomás. Aquí yo en mi población hay varios de esos. Pero en general el ser humano, el Homo chilensis, podríamos decir, despliega una cantidad eh, no muy excesiva de palabras, ¿ya? Pero que le permite una lengua en uso. Eso es lo que va a atender Saussure, ¿ya? Em, y en ese sentido se va a dar cuenta que esta idea de tener el diccionario como un catálogo completo de palabras, y eso que es el diccionario RACA del Ministerio de Educación, tampoco da cuenta de lo que es un lenguaje. Se va a dar cuenta de dos cosas, o sea, que el lenguaje es una estructura donde ningún elemento, ningún signo tiene significado, tiene sentido, fuera de sus límites. Yo ocupaba miren, un artilugio estuve ocupando en la clase para mencionar esto. No sé si se escucha. No, profe. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué dije? O qué dijo el teléfono, no lo dije. No dije yo. No, no dice. Yo, Show. yo. Ya. Yo le digo que está en chino, mandarín. Nada ¿Ya? que ver. Incluso no lo puedo ni dibujar porque es re difícil dibujarlo. En español. Árbol. Árbol. Ya, ocupé la palabra árbol. Eso se porque entiende. primer ejemplo. Ya. Pero si usted le dice árbol, así, a un chino cantonés, ni siquiera mandarín, le va a sonar exactamente igual a como nosotros nos sonó show. En chino. O sea, no nos vamos a entender nada. No vamos a entender nada. Porque ahora quizá lo entienden, ¿ya? Pero en realidad la lengua no funciona así. Nosotros lo podemos entender porque lo entendemos al interior de un sistema complejo de relaciones. No, no tiene ningún sentido. ¿Ya? Entonces, aquí hay una idea importante, es decir, el lenguaje, en el lenguaje no hay más que diferencia. Es una cuestión que un poco
complejo de entender, pero le vamos a dar la vuelta. No existirían como términos positivos, ¿ya? Vale decir, la metáfora del ajedrez. Un peón de ajedrez no es peón de ajedrez si usted lo saca del tablero y lo pone en cualquier otro lugar, ¿ya? Lo mismo con un signo lingüístico, dígase palabra, para que nos entendamos, no tiene sentido más que al interior de una lengua. O sea, nosotros entendemos árbol porque entendemos un montón de otras palabras. ¿Mm? Pero que usted entienda solo una palabra del chino mandarín, bueno, igual a lo mejor algunos saben un poco más, y ahora que hay mol chino, usted dice ni hao, sai qué, sabe decir algunas cosas, pero usted no sabe hablar esa lengua. O sea, el chino perfectamente puede hablarle una hora y usted no entender nada. Porque entender una pura palabra no tiene nada que ver con entender el sistema. ¿Mm? Entonces, lo que en realidad entendemos, va a decir Saussure, es cómo un signo se diferencia de otro. Pero en esa sumatoria de diferencias, nosotros comprendemos la totalidad. Podemos decir, el árbol es verde, no sé, el árbol es grande, el árbol es pequeño, el árbol del conocimiento, etcétera, el árbol de lo que quiera, ¿ya? Una casa en un árbol, ¿sí? Etcétera. Pero tenemos que entender también esa serie de signos que no estamos ocupando en este momento. Yo no he dicho la palabra trompetista, no he dicho la palabra, no sé, metáfora, un montón de palabras que no he dicho en este momento, pero sin embargo, nuestra comprensión de la lengua supone que nosotros comprendemos mucho más de lo que estamos usando en ejercicio. ¿Mm? Todo eso que no estamos ocupando en ejercicio es lo que permite, en cierta medida, que nosotros articulemos el sentido y el significado de la lengua. O sea, curiosamente, desde Saussure, la lengua se maneja completamente o no se maneja. ¿Mm? Claro, siempre hay palabras que no entendemos, pero sí entendemos, por ejemplo, los aspectos gramaticales de la lengua. ¿Qué quiere decir aspectos gramaticales? Que nosotros podemos entender los sentidos aún más allá de su significado evidente. Si yo digo, por ejemplo, esta frase, los turururu viven en Manguacolandia, usted lo va a entender. Claro, le tengo que entrar a explicar qué es un turururu y dónde queda Manguacolandia. Pero usted entiende el sentido general. Aun cuando turururu, yo le puedo decir, mire, un turururu es una especie de pelícano con patas de oso, no sé, le puedo mentir algo. Manguacolandia es un planeta, no sé, ¿ya? Pero en el fondo usted entendió los aspectos generales, porque usted ya conoce la lengua. ¿Mm? ¿Se entiende esa idea? Y por lo tanto no es necesario conocerse todo el diccionario para haber accedido a la lengua. No es necesario tener este catálogo de nombres, porque lo que se conoce es el sistema. La lengua es funcional. Hay sentidos que usted los va a ir adquiriendo en la medida que los va usando, que los va precisando y que van adquiriendo cierta como relevancia. ¿Se entiende eso? Entonces, en el lenguaje existen diferencias sin términos positivos. Bueno, va a decir entonces que los propios términos o elementos del lenguaje, si usted quiere los signos, son producto de ese juego de diferencia. O sea, nosotros comprendemos, en el sentido donde tengo mi pera acá, de la palabra pera, en la medida que lo tenemos asociado, pero a la vez diferenciado de una serie de otros elementos. Sabemos que es una fruta, que no la tenemos que mezclar con la manzana,
sabemos un poco de su color y podemos comprender eso. Ujú. Pero lo entendemos, insisto, en un sistema de relaciones. Ujú. Esto es una cuestión gravitante porque en el fondo va a coincidir con Nietzsche, es que el lenguaje nunca remite en definitiva a las cosas, sino que remite a lo que nosotros entendemos, a las percepciones, a la idea, ¿ya? Y al dominio simbólico que tenemos del lenguaje, ¿ya? Pero no es que nosotros eh, conozcamos con verdad qué es lo que es una pera, ¿ya? Lo que nosotros en realidad sabemos es usar un lenguaje donde la palabra pera tiene un sentido. Ujú. Y la comprendemos. Ya. Avanzo. Yo creo que expliqué el sentido sincrónico del lenguaje. ¿Lo expliqué o no? ¿Qué significa que Saussure se haya hecho cargo sincrónicamente del lenguaje? Creo que no, profe. Creo que no, profe, no. Ya, lo No. explico entonces. Sincrónico significa al mismo tiempo. Nado sincronizado es que están todos al mismo tiempo. Es una clase sincrónica porque todos nos juntamos a la misma hora. ¿Ya? Lo que quiere decir con esto, Saussure, es lo que decía en un comienzo, que no se va a hacer cargo de la historicidad de la lengua. Vamos a hacernos cargo, por ejemplo, del español, del francés, del inglés, del portugués, en este momento, hoy día que es 15 de junio del 2021, cómo se habla el castellano en Chile. ¿Ya? En este momento, cómo funciona, cómo se pone en forma la lengua. ¿Ya? Y empiezan a aparecer algunas eh, cuestiones rarísimas que son muy interesantes a la vez, porque es como que la lengua existe, ¿no? La lengua se habla. Hay una comunidad de hablantes aquí en Chile, la cantidad de gente que somos, bueno, y se extiende hacia afuera, por supuesto, pero pensemos que estamos en una isla y que esa isla habla una cierta lengua. La lengua existe ahí, en su hablar, ¿ya? Se pone en forma de alguna manera, aun cuando no se digan todas las palabras. Pero mientras existe unos animales, unos Piedolapithecus, que hablan esa lengua, la lengua tiene existencia. Pero es una existencia que no es la existencia de los sujetos. Obviamente, y tristemente, si nosotros masacramos a una comunidad determinada, hay lenguas que desaparecen, como desapareció el Selknam, como desaparecieron varias de nuestras lenguas autóctonas en Chile. Si matamos todos los hablantes del Rapa Nui, desaparecen. Eh, pero la lengua no tiene una existencia que dependa de los sujetos, y los sujetos tampoco son los que usan todas las palabras. La lengua tiene una existencia muy, muy extraña, porque existe como un sistema de reglas, un sistema de gramática, un sistema de significados. ¿Mm? Y que los sujetos pueden usar, ¿Mm? Disponen de herramientas para usar. Le expliqué la metáfora del ajedrez. ¿Alguien se acuerda? Antes de entrar al signo lingüístico. Lo del peón, ¿o no? Sí. O sea, a ver, ¿alguien juega ajedrez aquí? ¿Sabe jugar? Yo no. Ya. ¿Cuántos? Sí, ¿Cuántos juegan sí, ajedrez? profe. ¿Mm? Ya, Sí. tarea, tienen que jugar ajedrez. No. A ver, ¿de qué se trata? Que el ajedrez es un juego que tiene que ver con ciertas reglas. Las piezas tienen una manera de moverse. Hay un contrincante, juegan blancas contra negras, y ese juego de una partida de ajedrez siempre es diferente a otra. O sea, con ese número limitado de piezas,
¿ya? Y en un tablero absolutamente limitado en su cantidad, creo que son 64 cuadrados, dividido en blanco y negro, se pueden hacer infinitas partidas. Y cada partida es nueva. ¿Mm? Sin embargo, lo mismo que las palabras o que las letras, cada pieza no tiene valor en sí misma. Solo tiene valor en la medida que está dispuesta en ese juego de reglas, en una partida. Ujú. Y cada partida, incluso no hay que jugarla desde el inicio. ¿Ya? Eso va a ser también otra metáfora que va a ocupar Saussure. A usted lo puede, si usted sabe jugar, ¿ya? Lo pueden poner así como frente a un tablero y te dicen que tú estás en las negras y puede que te hayan comido un montón de piezas, que haya una disposición del juego específico y usted puede mover, porque sabe un poco qué es lo que tiene que hacer y cuál es el sentido del juego. Ujú. Otro ejemplo que quizás es mucho más oportuno con respecto al lenguaje son las batallas de freestyle. No sé si alguien sabe de eso. ¿Saben lo que son las batallas de freestyle? Aquí en Chile tenemos Sí, profe. unos representantes notables. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? En las batallas de freestyle, no sé si ustedes saben, incluso tienen jurado, se enfrentan dos o más eh, raperos, ¿ya? Digámoslo así, que tienen una cierta cantidad de tiempo para expresar una idea con el lenguaje que va rebatiendo la del otro. Entonces también juega por reglas, pero también se improvisa. O sea, cada frase que tira el freestalero es nueva, pero sin embargo él dispone de una batería lingüística para decir cosas. Ujú. Pero cada enfrentamiento, si bien hay varios que reciclan las frases, es nueva. Y por eso, bueno, por lo menos usted lo ha visto cuando un tipo se sube hacia el metro y dice, ya voy a improvisar, dígame una palabra, y con esas palabras es capaz de armar un cierto relato. Ese relato puede ser más o menos exitoso, ¿verdad? De hecho, una partida de ajedrez también. Usted la puede perder o la puede ganar, ¿ya? Es un poco una maravilla del lenguaje, que es como la música, ¿no? Porque la música occidental al menos pasa lo mismo. Nosotros contamos con 12 notas, ¿ya? De do a si con su sostenido y bemole, y con esas notas se hace toda la música occidental, po. Y siempre se puede crear música nueva. Y aun cuando no se cree música nueva, la cantidad de melodías es infinita, ¿ya? Y lo mismo pasa con el lenguaje. Pese a que hay un juego muy preciso de reglas gramaticales para los hablantes, en este caso del español, siempre se puede decir algo novedoso. Y esas palabras son sus palabras. ¿Mm? Ahí hay una cuestión, pero que es de los elementos grandiosos, que Saussure no llega como a mostrarlo con ese nivel a ese nivel de análisis, atendiendo a esa maravilla del lenguaje, pero sí está en su análisis. ¿Ya? Y eso va a estar muy presente en el capítulo 2 que ustedes tienen que ver, que es la inmutabilidad e inmutabilidad del lenguaje. O sea, va a decir, a ver, el lenguaje no cambia porque es un sistema de reglas que es anterior a todos los sujetos, que lo antecede, que es impersonal. Nosotros recibimos la lengua, ¿ya? No es que decimos, ya, yo voy a hablar castellano, entonces ya, yo lo quiero decir así. No existe esa cuestión como convencional, individualista de la que hablaba Platón, sino que cuando usted se da cuenta que ya puede hablar, ya está metido en una lengua. ¿Mm? El niño, el bebé, cuando empieza a adquirir las primeras palabras, ya cuando articula un discurso, ya está adentro de la lengua. ¿Ya? Entonces, no hay un momento en que el sujeto decida sobre la lengua deja de tener ese carácter instrumental que muchas veces nos señalan que tiene,
Y lo que hay efectivamente es que, al contrario, los sujetos encontramos nuestra identidad, nuestras raíces, nuestra manera de ver el mundo, de ser, de pensar, de decir, de mirar, al interior de la lengua. Ujú. Eso es lo que pasa realmente, y eso va a ser una de las cuestiones relevantes como efecto de la teoría de Saussure, que los sujetos son producidos por este campo lingüístico. Sin embargo, el lenguaje sigue siendo arbitrario, sigue teniendo un coeficiente de convencionalismo. Pero, a diferencia de esa idea ingenua socrática de, bueno, pero si cada uno habla como quiere, no es imposible que usted diga, ya, no, yo voy a cambiar la lengua y hoy día empezar a hablar, porque no se puede. Para poder comunicarse, usted necesita de una comunidad de hablantes. ¿Mm? Ciertamente, si usted llega a un consenso y empieza a empujar, puede crear sentidos nuevos. Los grupos humanos crean sentidos nuevos del lenguaje, eso es cierto, pero forjar una lengua nueva o ponerla a disposición de la voluntad del individuo, eso es imposible. ¿Ya? Va a quedar claro, nosotros solamente podemos recibir la lengua. Al interior de la lengua somos libres, ¿ya? Pero en el marco total somos absolutamente determinados y condicionados por las estructuras del lenguaje que preceden a las estructuras del sujeto. Entonces, por eso el objeto de estudio de Saussure no son los sujetos, ¿ya? Ni es cómo se han transformado el origen del lenguaje, que supone que habría como una voluntad primera, no. Lo que hay es efectivamente el estudio de una lengua tal y como se habla en este momento. ¿Mm? Ya, y tenemos que ver el signo lingüístico, pero vamos a descansar un ratito. Ahora hacemos la pausa de 15 minutos, ¿les parece? Entonces, 8:13 más o menos, yo estoy volviendo. Ok, nos vemos. Continúo entonces, puse a grabar de nuevo. Ya, bueno, volvemos a Saussure entonces, un poco para ir conociendo cuál es su aproximación, su manera de comprender el lenguaje, de cómo acercarse al lenguaje. Y lo que él va a señalar, en definitiva, que la lengua, el lenguaje, cualquiera que sea, es un sistema de signos, ¿ya? Y esa es una palabra que va a recuperar, y por ahí ustedes cuando vean el texto dice, bueno, no encontré otra mejor, pero le vamos a llamar signo a esto que nosotros entendemos como palabra, o lo que tradicionalmente se había entendido como palabra, que era un nombre cuya exactitud, verdad o certeza decía relación con las cosas, ¿no? O sea, había una relación entre palabra y cosa que era garantía, en definitiva, del, del buen uso o de la buena calidad, quizás, de la palabra. Ya, él va a cambiar esta noción, ¿ya? Y va a hablar del signo lingüístico, y lo importante es que el signo lingüístico, una cosa que tienen que incorporar, no tiene relación con la cosa. Ujú. El signo lingüístico va a ser algo que va a funcionar únicamente a nivel humano, y si usted quiere a nivel psíquico, así lo va a señalar un poco él, y que va a tener dos momentos. Entonces, este gráfico que está ahí es súper importante comprenderlo, porque esto es lo que grafica la idea del signo lingüístico. Yo tenía problemas para mostrar cómo llamar estas dos partes de este huevito, si se fija, es un huevo que está partido por la mitad. Entonces, eh, después encontré una, una imagen que a lo mejor puede servir. No sé si ustedes se acuerdan de las pokebolas. Los Pokémon, el Pokémon que ha encerrado en una bola.
y que tenía como una mitad blanca y una mitad roja. ¿Alguien Sí, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, imagínense como la Pokébola, o sea, es una unidad, el signo lingüístico, pero el signo lingüístico tiene dos partes, dos fases, ¿ya? Dos mitades, si usted quiere. ¿Ya? Y va a estar compuesto por estos dos elementos, por estas dos partes, una que se llama el significado y la otra el significante. ¿Ya? Pero que tienen una unidad. Significante y significado se relacionan, se complementan y se influencian mutuamente. ¿Ya? Es difícil separarlo, ¿ya? Pero lo que logra asociar y mostrar que son dos elementos diferentes que nos permiten el análisis, ¿ya? Entonces, lo que quiero explicar ahora es el signo lingüístico. ¿Qué es? Esto es lo que va a reemplazar a la palabra. En primer lugar, el significado es el concepto, es la idea. ¿Dónde tiene lugar esa idea? En su mente. Es una cuestión psíquica. Ujú. Lo que pasa es que en la realidad, para poder evocarlo, yo tengo que hacer relación al significante. Cuando yo digo árbol, ¿ya? Usted inmediatamente gatilla en su mente una imagen o una concepción. No es necesariamente una imagen visible, ¿no? Porque de hecho no tiene el árbol frente suyo. Bueno, a lo mejor alguien está mirando un árbol en este momento. Eh, pero su mente entiende algo cuando yo digo árbol. Ujú. Ese es el concepto. Y que usted comprende lo que su imagen, o sea, lo que su psiquis evoca, pero que es una imagen inmaterial. Porque de hecho, usted puede pensar en un árbol sin necesidad de que alguien diga la palabra. Ujú. Ese es el significado. Por otra parte, el significante es el sonido mismo, ¿ya? Esta imagen acústica, que también puede no pronunciarse, pero que actúa de nombre. ¿Se entiende? Que es el ruido, la articulación fonética que sirve para nombrar el árbol. ¿Ya? Pero cuando uno dice árbol, cuando usted emplea esa palabra, en ese uso usted integra ambos momentos, ambas partes del signo lingüístico. Ujú. Y es por esa razón, usted me puede decir, pero ¿no será lo mismo, profesor? O señor Socir, ¿no será lo mismo esto? No va a decir, porque nosotros podemos hacer alusión a ese concepto con otros significantes. A ver, esa idea que acabo de decir, que un mismo significado se puede evocar, se puede referir con otro significante, ¿quién me puede dar un ejemplo? Por ejemplo, ¿Ah? la guagua. No, pero el concepto de árbol, con otro significante. Ah, Acá, perdón. ¿Cómo sería? Perdón. Em, si bien no se puede, o sea, se puede relacionar con esa planta que es el árbol, se puede, ahora yo estoy evocando lo que es el árbol del conocimiento. También se puede Ya, utilizar como una ramificación de otro concepto que es el conocimiento, da a entender de que el conocimiento no es uno, sino más bien distintas partes o distintos elementos que conforman o clasificaciones de un conocimiento o derivaciones de ya. conocimiento a partir de uno. No, pero yo estoy hablando del concepto árbol, así Profe, en su simpleza, ¿sí? puede ser como una familia del árbol o alguna especie de árbol. Por ejemplo, yo menciono Araucaria. Estoy mencionando un significante que está relacionado al concepto. Sí, sí, ahí, bueno, sí, ahí hay especificaciones. Quizá Opino, no sé. sí, pero si yo digo tree,
¿Qué estoy diciendo? Estoy hablando inglés. También está diciendo árbol. Estoy diciendo árbol. Y es más, ustedes lo vieron recién. Eso que yo lo tenía guardadito aquí. Yo lo puedo decir. Y es el mismo significante. O sea, perdón, el mismo significado. Lo que pasa es que ahí está en mandarín. Entonces, claro, nosotros tendríamos en el mundo de la traducción, cuando el mandarín ahí, o sea, el chino que le diga en el mol chino, yo, usted dice, árbol. Lo va a interpretar en su signo lingüístico, en su significante, pero se supone que el concepto es el mismo, el significado es el mismo. Mismo significado, distinto concepto. Así, por ejemplo, uno de los ejemplos que muestra el señor Saussure para mostrar que un mismo significado puede ser evocado por distintos significantes. Ujú. Ahora, pongámonos un poquito más exigente. Dentro de una misma lengua, yo puedo referirme a un perro, en términos de significado, con otro significante en el español. Sí, claro. ¿Cómo? Por ejemplo, Amigo. un perro de ropa. Ya, no, pero perro de ropa es un perro de ropa. Ah, ya. O por ejemplo, no sé, po, cuando uno le dice a un amigo, buena perro, por ejemplo. Ya. Pero ahí, ¿qué le está diciendo usted? No, estoy diciendo el mismo significado. Significado, perro. Perro, cuatro patas, mueve la cola. Ese significado, ¿lo puedo evocar con otro significante en la misma lengua? A un can. Ya. Por... A eso le llamamos sinónimos. Ujú. Lo podemos hacer. Entonces, existen distintos significantes y el significado puede ser el mismo. Ujú. ¿Se entiende un poco la idea? El mundo de los sinónimos es eso. Creo que tengo por aquí un diccionario de sinónimos. Lo que pasa es que con las cosas como más así, podríamos decir, por ejemplo, cuarto puede ser habitación, ¿ya? Pieza, dormitorio, ¿ya? Y es un significado y con diferentes significantes. Ujú. Entonces, a ver, esto quiere decir que en rigor incluso usted puede no conocer una palabra, pero sin embargo puede conocer el significado. O sea, puede no conocer un significante, para ser más preciso, y puede conocer el significado. Y el significante puede variar. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Ya? Pero un signo lingüístico está compuesto por significado y significante. Entonces, a lo mejor usted no sabe lo que es dormitorio. Y alguien le dice, no, es una habitación, una pieza. Ya, y lo comprende. E integró ese significante a su universo de vocabulario. ¿Ya? Y lo importante es que hay dos momentos. O sea, yo por eso muestro que los significantes pueden variar con relación a un significado, porque el significado, el rigor, se supone que se mantiene como el mismo. Pero ese significado está no en las cosas, necesariamente, sino que está en la psiquis, porque yo puedo evocar algunos significantes que no tienen un correlato con la realidad. Yo puedo decir centauro, o puedo decir unicornio, eh, y efectivamente eso no tiene un correlato en la realidad. Yo no le puedo mostrar, mira, ahí está el unicornio, ahí está el centauro, porque no existe. Dinosaurio incluso. Pero sin embargo, el significante sí existe y el significado también. Entonces, eso es lo que eso se muestra para decir que el signo lingüístico tiene validez al interior de la psiquis, ¿ya? Y por lo tanto corta su relación con la realidad.
podemos estudiar la lengua con independencia del mundo. ¿Entiende ahí el tema? Entonces, bueno, esto es un poco ya lo que señalé. Cada signo lingüístico está formado por un significante, que es una palabra, imagen acústica, que es cómo se oye, como decía el chino por el árbol show, si el gringo dice tree, si es francés dice arc, etcétera. ¿Ya? Pero el significado se supone que se mantiene, es la imagen mental, es el concepto. En este vínculo, en esta unión, en esta pokebola del signo lingüístico, la relación es de significado a significante, no de palabra a cosa, de palabra al mundo. Y lo que veíamos que hay, por lo tanto, cierta autonomía del lenguaje frente a la realidad. ¿Se comprende un poco lo que es el signo lingüístico? ¿Cómo está compuesto? ¿Alguna duda? Esos son los dos momentos del signo lingüístico. Está compuesto por esas dos partes, por esos dos momentos, si usted quiere. Dos mitades de la pokebola, ¿ya? Ya, entonces, Profesor, ¿sí? profe, ¿Sí? tengo una duda, Dígame. pero son como varias preguntas en una. Es que Ya. estaba pensando en el lenguaje de señas y todas estas teorías que, bueno, nos hablan del lenguaje, pero escrito y de la palabra. Pero ¿qué pasaba con el lenguaje de señas en ese tiempo? ¿Existía? ¿O cómo se comunicaba la gente en esos tiempos? Tremenda pregunta. A ver. Lo que nosotros suponemos en ese sentido es que el significante es una expresión material que se puede escuchar, pero también se puede escribir. O sea, yo puedo evocar, dirigir una imagen mental sin necesidad de hablar. Y yo, no sé, coloco en el chat entonces yo me imagino que en el caso del lenguaje de señas, lo que se hace con las manos, bueno, día, es un significante. Y evoca un significado. Bueno, día. El lenguaje de señas, vuelvo más. Estuve trabajando un tiempo en un lugar donde había interpretación. Y es toda una gramática también. ¿Ya? Yo creo que se puede aprender. Ahora, por lo demás, hay teoría más compleja de lingüística que quizá integran otros elementos, como la pragmática también, o sea, que incorporan como elementos como de contexto. Pero uno podría pensar que el significante, y lo dice Saussure por ahí, si bien es una expresión material, no depende de la expresión material. Hay lenguas que no tienen escritura, y por lo tanto el significante circula oralmente y se escucha. Pero también hay lenguas que no tienen oralidad, no tienen sonido, no tienen registro acústico. Y también o se pueden escribir o se pueden manifestar de otra manera. No sé, yo creo que por ahí iría el análisis. En esos tiempos no existía, ¿o sí? O sea, yo O creo sea, que como la conocemos ahora. no, pues no existen de la misma manera, se va sistematizando. Pero eso tiene que ver con otro tipo ¿cómo podríamos decir? De elementos de la lengua, que igual es muy, muy interesante, porque como la lengua tiene que ver con comunidades hablantes, el tema es cómo se restringen las comunidades hablantes
o de personajes que toman la palabra, en definitiva. O sea, a lo que voy, que ciertamente las personas mudas o sordomudas sufrían otro tipo de marginación. No había una preocupación por incorporarlas a un mundo de hablante, ¿ya? Yo creo que ahora tampoco hay tanta preocupación, quizá hay un poquito más de, no sé, de buenas intenciones, pero la gran diferencia quizá es que, sobre todo durante la modernidad, ¿verdad? Se pensaba que el ingreso a una comunidad de hablantes dependía de las capacidades del sujeto y no de la apertura que tuviera la comunidad. Me explico. Por ejemplo, hasta el siglo XIX también se señalaba que los ciegos no podían leer. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no pueden leer? Porque no ven. Ese era el razonamiento. Entonces, si no puede ver, no puede leer porque la lectura depende de la vista. Que el señor Braille, que quedó sordo, o sea, que quedó ciego, perdón, empezó a implementar una lectura que dependía del tacto. Entonces, lo que cambió en ese sentido fue que la comunidad estableció otras posibilidades que permitieron que los no videntes pudieran leer, pero no porque recuperaran su capacidad, sino porque hubo una eliminación de barreras y incorporación de otras herramientas. Ya que ahí hay una cuestión como fundamental en términos para discutir cuestiones de inclusión, por ejemplo, que tiene que ver que quien cambia tiene que ser la comunidad y no el sujeto. ¿Mm? Es súper importante comprender eso. Por lo tanto, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, en el metro hay, y en muchas calles hay ya implementado algunos sistemas para que los no videntes puedan desplazarse con cierta autonomía, ¿ya? En la medida que se integran mayores elementos que eliminan barreras, lo que se hace es dar la palabra a otras formas de ciudadanía y de participación. Si nosotros integráramos elementos, aunque sean generales, de lengua de señas, desde luego tendríamos otras maneras tendríamos otras voces participando. Mire, ahora, por ejemplo, había una discusión en torno al uso de lenguaje autóctono para la Convención Constituyente. Esa está la máquina ancestral inconado ahí, que habla mejor el mapudungun que el español. Entonces, bueno, ¿le vamos a exigir a ella que hable en español o vamos a colocar un intérprete para que los demás entiendan y ella se exprese en la lengua que está? Yo creo que ahí hay una discusión muy importante porque tiene que ver con las formas de ciudadanía que se habilitan. Y ahí, bueno, esto nos comunica derechamente con nuestra tercera unidad que tiene que ver con los elementos políticos que integran el mundo del lenguaje. O sea, porque, no sé, se hace la COP25 o la reunión de no sé qué cosa política y la gente, no sé, vienen de afuera y hablan en inglés acá como que fuese una lengua que todos debiesen manejar, ¿no? Sin embargo, no ocurre lo mismo con otras lenguas que incluso territorialmente no son más cercanas, pero que no tienen el mismo grado de incidencia. No han sido validadas por lo que Foucault va a llamar el orden del discurso. Yo no sé, me permito hablar de, no sé, hablo de la SEIL y no sé, el Gin Day en los colegios, y una serie de cuestiones que, significantes en definitiva, que circulan sin ningún tipo de resistencia, pero, no sé, no permitimos que una machi que tiene una cantidad de votos importante en su espalda para ser parte de una asamblea constituyente, nos complica que ella hable su lengua.
Ahí hay una cuestión, una serie de elementos a reflexionar en torno a eso. Ujú. Bien. Muchas gracias por la pregunta, es muy sugerente. Y yo creo que, en definitiva, a eso apunta un poco el curso, a problematizar estos usos del lenguaje, esta manera en que se vehicula esta cuestión. Oye, yo lo que quería compartir es algunos elementos del texto, ¿ya? Primer capítulo, voy a ser muy rápido, voy a ver algunos elementos, más que nada. Ahí habla del signo lingüístico, ¿ya? Entonces, se pega una pequeña crítica, dice, para algunas personas, está hablando de buena parte de su tradición, la lengua era reducida a una nomenclatura, un catálogo de nombres. Él va a decir, no, eso para mí no va a ser la lengua, ¿ya? Y aquí los ejemplos que pone son árbol en palabra latina y ecos como caballo, pero también en latín, ¿ya? Em, pero él va a decir que lo importante acá es el signo lingüístico, ¿ya? Y va a decir algo súper importante. En el signo lingüístico, ambos términos implicados son ambos psíquicos y están unidos en nuestro cerebro por un vínculo de asociación, ¿ya? Él le da a la psiqui existencia en el cerebro. Hoy día quizá podríamos discutir eso. ¿Dónde está, dónde está el signo lingüístico? Para él está en el cerebro, pero en la psiqui, en definitiva, ¿ya? Lo que el signo lingüístico une no es una cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen acústica, ¿ya? Eso ya lo vimos recién y eso es lo que está presente. De hecho, yo, si ustedes quieren, la vuelta que yo me doy es más larga. El señor Saussure es eh, muy preciso en su lenguaje, ¿ya? En cómo expone. Ahí hay que tener un poco cuidado porque dice cosas con bastante contenido, pero las dice de manera muy rápido. Y aquí hay una serie de esquemas, esto sería el esquema del signo lingüístico, el concepto y la imagen acústica. Aquí juega un poco con esta idea, si se fijan en el segundo esquema, en latín, árbol significa árbol, lo que para nosotros es árbol, ¿ya? Ahora uno lo puede deducir, se parece mucho a las palabras y no habría problema, pero si aquí le pusieran el show, que dice el chino, usted no sabría, ¿ya? Pero si se lo ponen aquí, ya, show significa árbol y cosita, ¿no? El lenguaje funciona como un juego de diferencias, es decir, de hecho, qué sé yo, hay otras imágenes que permiten entender eso, ¿ya? Va a decir, si llamamos aquí al final signo a árbol, ¿m? No es más que gracia que conlleva el concepto de árbol, porque va a decir, bueno, a veces nos confunde, pensamos que una palabra no tiene dos momentos, a veces sí, tiene dos momentos, tiene el momento de la imagen, de este momento conceptual, y tiene la imagen del significante, que es esta expresión que puede ser lingüística, puede ser, como dijo su compañera, con las manos, puede ser escrita, ¿verdad? Puede ser un ruido, pero es un significante que evoca algo. Eh, ya, y aquí quería llegar a este punto que me parece importante. Cuando nosotros vemos que un significado puede ser dicho con más de su significante, ya sea porque hay otra lengua o porque efectivamente dentro de una misma lengua existen distintas palabras para evocar un significado, veíamos a propósito de dormitorio, habitación, pieza, etcétera. Lo que nosotros tenemos que reconocer, el signo es arbitrario. ¿Qué quiere decir que sea arbitrario? Que no hay una relación necesaria ni estricta entre el significante y el significado, sino que ese significado puede ser evocado con distintos significados. Hay una suerte de convencionalismo al interior del mismo signo lingüístico. ¿Mm? Yo explicaba en la otra clase que hice que, por ejemplo, el durazno
en el español de España es llamado con otra palabra. ¿Quién sabe cómo se dice el durazno? Melocotón. El melocotón. El melocotón. ¿Ya? Pero es más jodido si incluso nos movemos un poco porque los duraznos no son todos iguales. ¿Cuál es la gran diferencia entre los duraznos? La partición más fundamental entre los duraznos. Hay dos tipos básicos. Nosotros le ponemos apellido al durazno. Te mandan a comprar durazno en el verano. Dice, no sé, alguien, anda a comprar durazno. Tú vas a decir, ¿de cuáles? ¿Pelado o peludo? ¿No es cierto? Ahora, hay más diferencias, hay unos conserveros, qué sé yo. Ya, pero lo elemental es que durazno, pelado y peludo. Y nosotros decimos durazno, pelado o peludo. Le ponemos apellido. Pero resulta que, por ejemplo, en Francia, cada una de esas variantes tiene un nombre distinto. Hay uno que es el peche, el otro el nectaril. Siempre se me olvida y siempre me voy a olvidar de cuál era cuál. ¿No? Entonces yo iba a comprar y siempre metía la pata con esa cuestión. Uno, el nectaril creo que era el pelado y el peche era el peludo. ¿Ya? Entonces yo, no sé, pues a veces, como yo hablaba mal francés, a veces la gente de la verdulería, así, para molestarte, yo decía, yo quiero peche, y tomaba el otro. Y me decía, no, hace un peche, eso no es lo que usted quiere hacer. Y claro, ¿no? Para mí era lo mismo, porque era el durazno, uno era peludo, el otro era pelado, pero era lo mismo. Entonces, ¿a qué voy? Que todas esas palabras remiten a una idea, a la idea que nosotros llamamos durazno, ¿ya? Y por lo tanto hay una arbitrariedad. Puede ser llamado de otra manera. Imagínense la palabra melocotón. ¿De dónde salió esa palabra? Digo, el melocotón. Entonces, eso significa que no hay una relación necesaria entre significante y significado. Eso es lo arbitrario del signo. ¿Se entiende? Él pone otro ejemplo aquí, pone el ejemplo del buey, que va a decir que en Francia se dice bœuf, en Alemania se dice ox, etc. Y pone otro ejemplo. Y a mí se me ocurrió el del durazno, ¿ya? Pelado o peludo, melocotón, etc. Y va a decir algo aquí al comienzo de la página 94, es decir, en efecto, todo medio de expresión recibido de una sociedad se apoya en principio en un hábito colectivo, o lo que viene a ser lo mismo, en la convención. ¿Ya? Va a decir los signos de cortesía, por ejemplo, dotados con frecuencia de cierta expresividad, no están menos fijados por una regla. También hay una regla que fija lo arbitrario del signo, porque este es un punto importante. Pese a que el signo es arbitrario, vale decir, un mismo significado puede ser evocado por distintos significantes, eso no lo hace usted de manera a voluntad. No es que usted pueda llamar una cosa con la palabra que usted se le ocurra. ¿Ya? Entonces nos alejamos de esta idea, insisto, de esta crítica que hacía Platón al convencionalismo, que decía, bueno, es que si no el individuo puede llamar las cosas como quiera. No, la lengua funciona ante el individuo como un sistema de reglas que se impone. Fíjense que aquí dice una cosa bien interesante. La palabra arbitrario necesita también una observación. No debe dar idea de que el significante depende de la libre elección del hablante. Ya veremos luego que no está en mano del individuo el cambiar nada en un signo una vez establecido por un grupo lingüístico. Queremos decir que es inmotivado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Es decir, arbitrario con relación al significado. No hay un motivo necesario entre el significante y el significado, con el cual no guarda en la realidad ningún lazo natural. No hay naturalismo, pero eso no quiere decir que depende de la libre elección de cada uno del hablante.
Entonces, fíjese que la lengua, y esta es una de las consecuencias más interesantes de la propuesta de Saussure, la lengua tiene una existencia y tiene una dinámica que es superior a la voluntad de los sujetos. Ujú. ¿Se transforma la lengua? Sí, se transforma, pero no se transforma porque una persona lo decida. ¿Mm? Por mucho que los grandes gramáticos de la RAE digan, no, esto se dice así, la lengua funciona con una vitalidad, con una dinámica propia, ¿ya? Y no funciona por decreto ni por voluntad. ¿Mm? Impone sus significaciones eh, por puro uso. ¿Mm? Es interesante entonces pensar cómo se llega a transformar una lengua, si no depende de que una persona diga algo, o se le ocurra algo así eh, por voluntad, por pura elección, ¿m? Sino que depende de que eso se articule con el juego de reglas del que dispone eh, la lengua, ¿ya? Llevándolo a la metáfora del ajedrez, yo le señalaba que si a usted se le pierde un peón, no sé, o el caballo, usted puede poner otra cosa ahí. Ujú. Pero lo importante es que cumpla esa función, que se articule con el juego. Entonces, para que la lengua cambie, efectivamente eso puede pasar, pero tiene que articularse con el juego de reglas. No depende, insisto, de la voluntad de cada uno. Es una cuestión importante y que sobre lo cual vale la pena como reflexionar. Ujú. Y esto que acabo de señalar es lo que va a desarrollar Saussure después, sobre todo en el segundo capítulo, ¿ya? Que va a decir inmutabilidad y mutabilidad de signos. Fíjense, es como una contradicción, ¿ya? O sea, por una parte hay inmutabilidad, el signo no cambia, insisto, así como por arte de magia, porque una persona lo dice. Y va a señalar aquí al comienzo una cuestión muy bonita, una metáfora de la carta forzada. Va a decir, con relación a la idea que representa, aparece el significante como elegido libremente, es arbitrario, pero con relación a la comunidad lingüística que lo emplea, no es libre, es impuesto. ¿Mm? O sea, no depende de su voluntad cómo se van a llamar las cosas. ¿Ya? Usted se puede hacer el muy cachirulo, yo voy a llamar las cosas según mi manera, pero bueno, eso le funcionará con su mamá, con los más cercanos, pero si no, saliendo de su metro cuadrado, va a tener que expresarse como se expresan todos. ¿Ya? Porque a la masa social no se le consulta, ni el significante elegido por la lengua podría tampoco ser reemplazado por otro. ¿Mm? O sea, esta no es una cuestión de voluntades. ¿Mm? Este hecho que parece envolver una contradicción podría llamarse familiarmente la carta forzada. ¿Mm? Vale decir, nosotros hablamos con las significaciones que ya tenemos. Y nosotros, por ejemplo, le llamamos al durazno, durazno. Podemos entender que se ocupa melocotón y a lo mejor podemos integrar la otra palabra, pero no podemos llamarle de la manera que nosotros queramos. ¿Cómo se dirá en chino? Así se dice. 好，好， Clarísimo. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros no, le llamamos durazno. ¿Ya? Aquí hay una cuestión como interesante. La lengua funciona como un conjunto de reglas que no cambia por la voluntad individual. Pregunta, ¿por qué cambiará entonces la lengua? ¿Por qué se empiezan a incorporar nuevas relaciones entre significante y significado? ¿O qué ejemplo se puede dar?
de eso. Miren, les pongo una frase. ¿Alguien entiende qué es un mechero? ¿Qué es un mechero? ¿Alguien sabe? Puedo buscar aquí incluso en el diccionario. Pero alguien que me dé una... ¿Perdón? Ladrón que roba cosas pequeñas de las grandes tiendas. Ya, muy bien. Eso es un mechero. Sin embargo, si yo lo veo aquí en el diccionario, dice aparato pequeño que sirve para encender fuego y que funciona con gas o benzina. Tiene como sinónimo encendedor. Pero, sin embargo, dentro de nuestro universo lingüístico, ¿ya? Y yo me atrevería a decir local, de Chile, el mechero es, claro, un ladrón que roba cosas pequeñas como de tiendas grandes, ¿no? O sea, es como va a una tienda eh, a hacer de mechero, pegarse una mechita, como dicen algunos. Ya, ¿cómo habrá ganado la palabra mechero ese significado? Vale decir, ¿cómo se ha transformado el signo lingüístico? ¿No? Porque aquí habla, hay una inmutabilidad. Bien. Lo que está diciendo que quiso hacer es que no, esto no se transformó porque yo, no sé, me subí arriba de un banquito con un megáfono. Bueno, ahora mechero va a significar ladrón. No. ¿Cómo se transformó entonces? ¿Alguien tiene alguna hipótesis? ¿Por qué se transforma? ¿Por qué se incorporan significados nuevos? Yo sé que es tarde, pero háganse una idea. Viene del lenguaje de la cárcel, supongo. Ya, sí, que es como para en ciertos momentos remitirse a los griegos, no sé cómo se, no, es que la etimología, el hipopótamo, el caballo, y bueno, uno podría pensar también en la cárcel. Pero ¿por qué será? Ujú. Podemos buscar otro ejemplo, así como, dicen, yo puedo decir, estoy con la pera. ¿Pero qué significará estar con la pera? En un lenguaje informal. ¿Cómo arrepentirse de Tener algo? miedo. ¿O tener miedo? Tener miedo, ya, muy bien. Estar nervioso, tener miedo. ¿Por qué? ¿Por qué estar con la pera significará tener miedo? Creo que deriva de que uno le tirite la pera, Ya, muy bien. porque el hecho que uno cuando le dé miedo le da como temblor y no sé, la pera como que le tirita, no sé, Ya, sí, tiene que ver con algo eso. así. Tiene que ver con eso. Y Porque al principio era que le tiritaba la pera a alguien. claro, Y ahí te venía el tirita la miedo. pera. Claro, Estar con la pera es porque manifiestas nerviosismo, no estás tranquilo. Estar con la claro, pera significa que esta parte, que además es el mentón y que nosotros le llamamos pera, por un alcance, manifiesta cierto nerviosismo. Por lo tanto, así en un lenguaje muy formal, este cubro la pera, así como, está ahí, está ahí con miedo. ¿Ah? Quedaste con la mansa pera. Así. ¿Por qué? Porque entre significante y significado no hay un calce perfecto. Y como no hay un calce perfecto, el lenguaje permite dos fenómenos, que es la metáfora y la metonimia. Ujú. ¿Se entiende? Por alguna razón, alguien asoció la pera al mentón. ¿Ya? Por alguna razón, por no decir algo o por decirlo de manera metafórica o metonímica, metonímica significa la parte por el todo, ¿ya? O sea, decir una parte de algo para decir otra cosa más grande,
¿ya? Eso significa la metonimia. La metáfora es una cosa que se sustituye por otra. Y gracias a eso los significantes empiezan a incorporar significados nuevos y se transforma la lengua. Ese es el principio de la poesía, ¿ya? La poesía dice, esas perlas que están en tu boca. No me como las perlas están en la ostra, tendría que decir, no sé, pues las perlas están en un collar. No, pero bueno, digo las perlas que están en tu boca, me refiero a tu dentadura. Y hay un juego metafórico. Ujú. Y tú le puedes decir, muéstrame las perlas. Cuando, no sé, nosotros decimos, mira, esa, ahí va esta mujer con su bendición. Entonces, ¿cómo, con cuál bendición? No, se refiere al bebé. Y hay una suerte de sustitución metafórica, que también funciona, insisto, por metonimia. La metonimia es cuando yo digo, veo unas velas en el horizonte. Encima esa palabra es ambigua. Unas velas de barco. No estoy diciendo que veo unas velas, veo un barco, pero yo digo las velas. ¿Ya? Y por lo tanto, no sé, yo podré decir, vienen las velas. Saben que yo así como esto es principio de la poesía, también es principio del humor, ¿ya? El tema de estos usos metafóricos y metonímicos del lenguaje. Yo no sé, ustedes son más grandes, créanme que sus compañeros del más chicos me dijeron que no conocían esto de antiguamente, ustedes díganme si lo conocen. Uno podía ir a un baño público, en un bar, en el estadio, y decía, póngale nombre al, ¿usted sabe de lo que estoy hablando? Sí. Ya, ¿de qué estoy hablando? ¿Quién me lo puede decir? Póngale nombre a qué. Era como un juego. Ya había un listado de nombres. De hecho, la película del Rumpi, el chacotero sentimental, parte con eso, con esa idea. Y que tiene que ver con las infinitas, no infinitas, pero con las variadas denominaciones que se podían dar, por ejemplo, al genital masculino, ¿ya? Al pene, de hecho. Ahí aparecía un listado de maneras de nombrarlo sin nombrarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque los significantes, por sustitución y por esta relación, por esta doble flecha que hay entre significante y significado, van capturando nuevos sentidos, nuevos significados. Yo quedé con la pera, porque sus compañeros de Mechones no sabían eso, nunca jugaron eso, o sea, son los más pocos poetas que puede haber. Se supone que en Chile, que es un país como de tradición poética, se da esto que a la vez el humor, por sustitución, por metonimia y metáfora, es eh, muy productivo, ¿no? Por eso quizás también se dice que en Chile son buenos en el freestyle y en la improvisación, porque hay una suerte de manejo del lenguaje donde las metáforas y lo que va a llamar las cadenas de significantes se emplean de manera muy curiosa, ¿ah? Y muy ingeniosa a la vez, para decir ciertas cosas sin decirlas. Ujú. No sé, cuando decimos póngale nombre, ve desde, no sé, insisto, la película se llama el Chacotero Sentimental, pero se puede decir el Cuatro Letras, cosas así, que no son, en definitiva, en su sentido literal, no son insultos, ni son palabras, comillas, malas palabras, habría que pensar que es una mala palabra, pero que no son definitivamente garabatos, ¿ya? Pero que sin embargo evocan una cuestión sin decir. Las transformaciones de la lengua, al parecer, tienen que ver con eso, con la posibilidad de metáfora y metonimia que reserva el signo lingüístico en esa relación, ¿ya? De autodeterminación entre significado y significante permanente. Entonces, cada cosa va tomando un sentido nuevo, siempre. No depende de la voluntad de las personas, sino depende de un uso permanente que evoca sentidos. Ujú. Y por eso, claro, si nosotros no somos, o sea, no pertenecemos a una comunidad lingüística
determinada, como puede ser, así como lo que decía su compañera, ¿no? El COA de la cárcel, puede que no entendamos algo significante. ¿Mm? El otro día leía eso, así como ya, ¿quién es el ficha aquí? ¿Quién es el ficha? ¿Usted sabe lo que es ser ficha? O sea, ¿quién es la persona que El tiene líder. el líder, el que tiene trayectoria? Porque, fíjese, la academia significante hace relación a la ficha de prontuario, donde es una suerte de currículum de las cosas que usted se atribuye. O sea, tener ficha significa que usted efectivamente tiene experiencia, tiene trayectoria, sobre todo en ese ámbito son las caganas, ¿no? Y por lo tanto, el ficha es el que tiene como mayor el líder porque tiene trayectoria. Pero si usted no pertenece como a cierta comunidad de hablantes, comunidad de sentido, ese mismo significante, ficha, usted no lo va a entender. Nosotros la ficha, no sé, la ficha del CIP, la ficha, no sé, la ficha social, no sé, cualquier otra ficha, pero esa misma palabra va agarrando sentido nuevo. ¿Mm? Bueno, esas son las cuestiones que están implicadas aquí en la reflexión de Saussure y que vale la pena que se iluminen cotidianamente. Estamos hablando de cuestiones que se dicen día a día, pero que pueden ser pensadas desde estos aportes. Ya pues muchachos, quedamos aquí, ¿ya?